se devuelve. Realmente cuando, como bien menciona, cuando el alimento recién ingresa pero se devuelve rápidamente, eso es como un reflujo más que regurgitación, pero puede ser, pero no tiene que ver solo con que haya cierta digestión ya del contenido, eso no lo convierte en vómito. Tiene que ver con las estructuras que participan en la devolución. ¿Devolución es la palabra? ¿Ya? Del contenido digestivo. Porque cuando hay vómito hay acción de la musculatura abdominal, de la prensa abdominal que trabaja generando un vacío, y de hecho hay una especie como de bombeo y que después se traduce en el vómito. Hay vómitos que salen de hay muchos vómitos, digamos. Incluso en el vómito puede haber devolución de contenido intestinal. O han escuchado el concepto de vómito fecaloideo. O sea, en cambio la regurgitación es una reacción más pasiva, en que no hay trabajo de la musculatura abdominal, sino que solamente hay de la musculatura del sistema digestivo. Sí, para botar el pelo y esas cosas. O como ha dicho el doctor García, que los caballos no vomitan. Sigamos. Y la última capa, la más externa, es la capa serosa. Y la capa serosa se caracteriza porque en ella están los vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos, nervios. El paquete completo. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos y la inervación. ¿Cómo se ve en el esquema? Estas cuatro capas se mantienen constantes en todo el tubo digestivo, pero por supuesto que van sufriendo adaptaciones según la función que cumpla cada una de las partes. ¿Qué es la digestión? Proceso de fragmentación y transformación de los nutrientes más complejos en sustancias más simples. Okay. No hay nada nuevo. Cuando hablamos de fragmentación, cambio físico, mecánico, moler, ¿cierto? Humedecer, y transformación, cambios irreversibles, cambios químicos. Es importante, lo mismo que hablábamos recién de la emulsificación. Mientras más pequeños se hacen los nutrientes, mayor superficie de contacto para que las enzimas vayan actuando. La importancia de masticar entonces adecuadamente, no comer rápido. Y en general la fragmentación de los nutrientes ocurre principalmente por el proceso de hidrólisis. Si uno analiza la palabra hidrólisis, ¿qué significa? Rompimiento por agua. Es decir, por ejemplo, acá tenemos glucosa y fructosa, y como yo las separo en nutrientes más complejos, meto una molécula de agua al medio, ¿cierto? Y por lo tanto el HO se lo entrega a uno y se va, y la otra H se la entregó a él y se va. No entremos a analizar esto. No, estaba en eso, estaba en la parte. Estaban aceptando algo. Están matando. Y solo como comentario, el proceso inverso a la hidrólisis es la condensación, en que como uno yo, dos sustancias simples, una más compleja, saco un grupo hidroxilo y un hidrogenión, lo convierto en agua y los enlaces como quedan libres se unen y forman esta sustancia más compleja. Eso es la condensación. Solo así como para acordarse que la digestión. La digestión también, importante, no ocurre solamente en que el tubo, las glándulas y el sistema digestivo tiran encima a los nutrientes que van pasando, así como tirándole a robar los nombres, sino que también hay una fase membranosa en que cuando el alimento va pasando junto a las paredes, o incluso cuando quieren entrar para ser absorbidos,
sufren una última digestión. Esa es la digestión membranosa, que no vamos a explicarlo más en detalle. Entonces también como recordatorio, ¿qué pasa con los carbohidratos de la dieta? Primero, ¿dónde ocurre principalmente la digestión de carbohidratos? Decíamos que en la saliva un poco, pero principalmente en el jugo pancreático. Y finalmente la idea es convertir estos polisacáridos o disacáridos en sustancias más simples que son los monosacáridos. Y aquí podemos ver cómo luego de que actúa la saliva un poquitito, pero el páncreas de manera importante, antes de ser absorbidos los carbohidratos a nivel intestinal, son no atacados, son afectados por las enzimas que están en la superficie del intestino, la fase membranosa. Una última digestión antes y finalmente somos absorbidos. Monosacáridos principalmente, hasta disacáridos. Algunos se absorben de manera por difusión simple, otros necesitan de proteínas de transporte. Eso con los carbohidratos. Con las proteínas, ¿qué pasa? Siempre se dice que en el estómago ocurre como la digestión más importante de las proteínas, y la verdad que no es tan así. Tenemos una enzima en el estómago que es la pepsina, que está en estado inactivo primero, como un pepsinógeno, ¿sí? El cual a activarse con el ácido clorhídrico, por eso la acidez del estómago es necesaria. Se activa en pepsina, química, no está inventando. Hace que estas proteínas se empiecen a degradar en péptidos más pequeños. ¿Sí? Pero la digestión, la principal digestión ocurre a nivel del intestino delgado. Hablamos de que el páncreas aporta la tripsina. Bueno, aprovechemos de comentar de que en el páncreas esta enzima también está en un estado inactivo, como tripsina. Y es muy importante, es importante que las enzimas pancreáticas estén inactivas dentro del páncreas, porque las enzimas pancreáticas dijimos eran amilasa, lipasa, proteasa. ¿De qué está hecho el páncreas? ¿De qué está hecho el páncreas? Tejido pancreático. Bien. Y el tejido pancreático está formado por... Eso, dígalo, sí, eso. Dígalo. ¿De qué está formado el tejido pancreático? Dígalo. De células pancreáticas. ¿Y las células de qué están hechas? Fosfolípidos, proteínas, carbohidratos. O sea, yo quería llegar con esta forma. Que si las enzimas pancreáticas se activaran dentro del páncreas, habría una autodigestión del páncreas. Tiene lógica, ¿sí? De hecho, la pancreatitis aguda ocurre por activación de las enzimas pancreáticas dentro del mismo órgano. Y comienza una autólisis, una destrucción del páncreas. Con distintos grados, incluso pueden llegar a la muerte. ¿Sí? Coma muerte. Es muy grave, incluso de muchos cachorros gastroentéricos, porque el cachorro gastroentérico hemorrágico sobre todo tiene como signología muy clásica y como nunca vamos mucho al diagnóstico, sino que es más sintomático el tratamiento, uno espera una evolución dentro de ciertos días. ¿Cómo es muerto? Sin embargo, hay muchos cuadros que son demasiado agresivos, que se postula que hay algunas cepas que son más agresivas dentro de los virus que provocan estas patologías, o que muchas veces son pancreatitis agudas, que no son diagnosticadas, sino que son tratadas como simples gastroenteritis hemorrágica y que finalmente llevan a la muerte del paciente en muy poco tiempo. Ahí las enzimas pancreáticas sí. Lo que pasa es que la amilasa y lipasa, que son enzimas que se evalúan en el perfil bioquímico,
no se producen solo en el páncreas. Yo diría que el tema va más con un tema de historia clínica y examen clínico. Sí. Sí. El problema de esto es que al haber autodigestión del páncreas, hay grados y grados, esas enzimas pueden afectar órganos adyacentes, haber cavidad abdominal, provocar peritonitis. O sea, es un tema grave. Sí, ¿cómo llega finalmente desde el punto de la observación clínica? Ahí sí. Ok. Más adelante. Pues yo ahora no me acuerdo bien, pues. La verdad Pero la medicina de No, los ¿cómo materia? cuerpos. ¿Quién dijo eso? Materia olvidada. Bueno, y finalmente las enzimas, la proteasa pancreática va degradando estos péptidos hasta péptidos más pequeños que finalmente son absorbidos a nivel de las vellosidades intestinales. La diferencia podría estar y con esto salimos a ver con los lípidos. Primero porque la digestión dijimos que ya era un poco diferente porque requería de la acción de las sales biliares que emulsificaban las grasas, ¿cierto? Y formaban estas micelas para que luego las lipasas pudieran degradarlo y ahí finalmente machacar y generar ácido graso y fosfolípidos, que son sustancias más pequeñas que son absorbidas a nivel intestinal. Sin embargo, estos entran a la vellosidad intestinal, pero se van por el vaso linfático, ¿sí? Que es el vaso quilífero o quilífero central. Por lo tanto, los lípidos primero pasan al sistema linfático directamente. Los más simples, no, en general el sistema linfático. Y luego el sistema linfático desemboca en el sistema circulatorio. La gran gracia que tienen los triglicéridos, que son fácilmente utilizados por las células, no requieren como los carbohidratos de una enzima, porque ¿de qué está hecha la membrana celular? De lípidos, por lo tanto difunden fácilmente. Y bueno, y lo que no se utiliza, se guarda. Y por último, la frase final. Cualquier patología gastrointestinal, tenemos que pensar en que o está afectada la digestión o está afectada la absorción. No hay más opciones que eso. Ya, salgamos al previo y seguimos.